¿Qué tal, colegas? Sean bienvenidos al resumen de la tercera clase de la unidad didáctica Moldes Permanentes. Recuerden que este resumen llega gracias a Fadinso Educa. Si deseas ingresar a nuestros talleres gratuitos, comunícate con nosotros. Estaremos dejando el Facebook oficial en la descripción del video. Ahora sí, el tema del día de hoy es moldeo por inyección. Así que, comencemos. Ahora una pequeña introducción. En mecánica de producción o ingeniería se conoce al moldeo por inyección como un proceso de fabricación que consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión mediante una máquina inyectora. Para el desarrollo de este tema nos centraremos en el proceso de inyección para los materiales termoplásticos. Como podemos observar en la siguiente imagen, desde el punto de vista productivo, el proceso de inyección nos permite ahorrar tiempo, material y obtener una gran variedad de productos para los diferentes campos industriales. Ahora hablaremos de las máquinas de inyección. Para el procedimiento de inyección se dispone de una gran variedad de máquinas, que en su mayoría son similares en el diseño de sus elementos de montaje, así como sus sistemas de accionamiento. La máquina inyectora horizontal es la más común, donde el material se desplaza en línea recta horizontal. A continuación observamos una representación gráfica de una máquina inyectora horizontal. La máquina inyectora vertical se utiliza para la inserción de elementos metálicos, donde el material se desplaza en línea recta vertical. A continuación observamos una representación gráfica de una máquina inyectora vertical. Las máquinas de inyección se caracterizan por dos componentes principales, y estos son la unidad inyectora o unidad de inyección y la unidad de cierre. Por otro lado tiene unidades secundarias, como son la unidad de control, que se encarga de controlar y regular el buen funcionamiento de la máquina. Tenemos también la unidad de potencia, que da movimiento a la máquina a través de uno o más motores eléctricos, y la unidad de molde, que es donde se coloca o se fija el molde de inyección. Hace un momento mencionamos que la máquina inyectora se caracteriza principalmente por dos componentes: la unidad inyectora, que es por donde ingresa el material, y la unidad de cierre, que se encarga de la apertura y cierre del molde. En esta imagen podemos observar una representación de cómo es una máquina inyectora. Tenemos la unidad inyectora y tenemos la unidad de cierre. Ahora enfoquemos más la unidad inyectora. La unidad inyectora. La función principal de la unidad inyectora o unidad de inyección es la de fundir, mezclar e inyectar el material en el molde de inyección. Aquí debemos ajustar los parámetros más importantes que afectan al proceso de inyección. La unidad inyectora está conformada principalmente por la tolva, que es por donde ingresa el material, pellet de polímero, que también se le conoce como el sistema de alimentación. El cilindro de inyección, que se encarga de la plastificación del material. Trabaja en conjunto con elementos calefactores fijados en su exterior y un tornillo o husillo en su interior. Este último se mueve hacia adelante y hacia atrás para empujar el material. La tobera o boquilla de inyección se ubica en el extremo del cilindro de inyección y es por donde sale el material. La tobera sirve como conexión entre la unidad inyectora y el molde. Ahora observaremos algunos modelos de boquillas de inyección. Esto va a depender principalmente del tipo de material que se vaya a inyectar. Y por último, podemos observar una representación gráfica de la unidad de inyección, cómo ingresa el material a través de la tolva y cómo sale por medio de las boquillas de inyección. Ahora hablemos de la unidad de cierre. La unidad de cierre es donde se coloca el molde de inyección y tiene como finalidad cerrar y abrir el molde continuamente durante el ciclo de trabajo de la máquina. Está compuesto por dos platos portamoldes. Uno es fijo, que se encuentra en el lado de la boquilla inyectora, y el otro es móvil, que se encuentra en el lado expulsor de la máquina.
Este último se encarga de los movimientos de cierre y apertura con ayuda de un sistema hidráulico o mecánico hidráulico. Aquí podemos observar una representación gráfica de un molde abierto y de un molde cerrado por medio de un sistema mecánico hidráulico. Ahora hablemos del molde. El molde de inyección es donde se genera el producto y por lo general consta de dos mitades, las cuales se fijan por medio de amarres en los platos portamoldes de la unidad de cierre. La mitad inyectora se coloca en el plato portamolde fijo y es por donde ingresa el material plástico. La mitad extractora se coloca en el plato portamolde expulsor y es el que se encarga de expulsar el producto una vez solidificado. A continuación, observaremos el flujo del material en el molde de inyección. La mazarota, o también llamada colada, es el material plástico que ingresa por medio del bebedero hasta llegar a los canales de distribución o directamente a la cavidad del molde, como está en esta imagen. La cavidad es donde se forma el producto una vez el molde esté cerrado. La línea de partición separa en dos mitades el molde. Hay que recordar que el molde es considerado como herramienta al ser intercambiable si se desea producir un nuevo producto. Ahora veremos una representación del proceso de inyección. Primero, carga y plastificación. En este subproceso el molde está cerrado completamente y el tornillo va hacia atrás impulsando el material hacia adelante para ser fundido. Como segundo subproceso tenemos la inyección. Aquí el tornillo va hacia adelante empujando el material fundido hacia el molde directamente a la cavidad. Tercer subproceso, tenemos el sostenimiento y solidificación. Aquí el tornillo ejerce presión para evitar el retorno del material plástico, además que el material es enfriado hasta su solidificación. Cuarto subproceso, expulsión y apertura del molde. En este subproceso el producto es expulsado completamente con el molde abierto, como podemos observar en la representación gráfica. Por último, el cerrado del molde. En este subproceso, el ciclo de trabajo vuelve a iniciar, como podemos observar, y esto va a seguir así hasta que el inyector decida parar con la producción. Recuerden que este resumen llega gracias a Fadinso Educa. Si deseas nuestras clases gratuitas, comunícate con nosotros. Estaremos dejando el Facebook oficial en la descripción del video. Ahora tenemos nuestras fuentes bibliográficas que respaldan lo expuesto anteriormente. Por último, si te gustó el video, dale me gusta. Si crees que le puede ser útil a otra persona, compártelo. Si deseas más información como esta, suscríbete. Por una educación gratuita o bajo costo, esto es Fadinso. Hasta la próxima.